tal? Sean bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la Biblia. El día de hoy veremos la parábola del hijo pródigo como nunca antes la había visto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, narra cómo se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharlo. Y esto a los fariseos y a los escribas no les parecía y murmuraban diciendo lo siguiente: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Recordemos que los fariseos y los escribas eran extremadamente religiosos y se jactaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham. Y en Lucas 15 Jesús les cuenta 3 parábolas a los escribas y a los fariseos. La historia de un hombre que perdió a su oveja y cuando la encontró organizó una fiesta. Además, les contó la historia de una mujer que perdió su moneda y cuando la encontró organizó una fiesta. Y Jesús menciona que todo esto refleja la fiesta y el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y entre estas parábolas encontramos la última, de la cual hablaremos el día de hoy, la parábola del hijo pródigo. Cuando nos detenemos en esta parábola, nos damos cuenta que Jesús pinta el retrato del peor pecador para una persona de una aldea del primer siglo, y aún más viviendo en Medio Oriente y particularmente en Israel, ya que ningún hijo, ni en las peores circunstancias, se comportaría como este. La historia nos cuenta que este joven, siendo el menor de 2 hermanos, le dice a su padre: Padre, quiero mi parte del patrimonio familiar en este momento. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto era un acto terrible. Que un joven judío hiciera esto era como decirle a su padre: para mí estás muerto, o me gustaría que lo estuvieras. No te quiero en mi vida y no quiero tu autoridad en mi vida, ya que no se pedía la herencia de un padre hasta que éste estuviera muerto. Este joven dijo: quiero mi parte en este momento y quiero salir de esta familia. Ahora, recordemos que Jesús le está contando esto a la élite religiosa judía, los cuales muy probablemente estaban sorprendidos con esta historia. Tal vez era hasta algo ridículo para ellos, porque nadie haría esto en Israel. Dirían que esto es abominable. Y para empeorar las cosas, la parábola dice que el joven se terminó su parte de la herencia rápidamente. Los eruditos dicen que esta herencia como tal no era dinero en efectivo, sino pertenencias como tierras, cultivos, animales, y que en pocos días convirtió su parte de la herencia en dinero en efectivo. La única forma de hacer esto en tan pocos días fue vendiendo barato. O sea que este joven no solamente abarata el valor de su padre, sino que también abarata el valor de su herencia, que ha sido acumulada quizás por generaciones. Y aún para empeorar más las cosas, este joven toma su dinero, lo junta todo y se va del país, mostrando que trata a su nación, la tierra de Israel, con el mismo menosprecio con el que trató a su familia y a su padre. Esto para los israelitas es algo inconcebible. Aún los judíos, cuando salían de viaje, al regresar, se sacudían el polvo de su ropa y de sus pies, ya que no querían traer polvo gentil contaminado a tierra santa. Y este joven deja su nación y se va a una tierra gentil. Cuando llega a esta tierra extranjera con su dinero, la Biblia dice que lo malgasta. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Más adelante en la parábola, su hermano mayor dice que lo malgastó todo, compró. Aquí Jesús está pintando un retrato de lo peor. Tenemos a una persona que deshonra a su padre, que deshonra a su nación, deshonra el patrimonio familiar y lo derrocha en inmoralidad, infringiendo además
todas las leyes de Israel. Este hijo vivió su iniquidad como quiso, como lo planeó. Pero luego vemos qué es lo que sucede, ya que por situaciones totalmente fuera de su alcance, hubo una gran hambre en aquella tierra. Y déjenme decirles que estas hambrunas no eran cualquier cosa. Este joven, habiendo malgastado todo, se queda sin nada y sin nadie. Los placeres y las amistades se fueron con el dinero y ahora es un mendigo. Y en su necesidad, la Biblia narra que este joven se pegó. Eso es lo que significa la palabra en el texto original. Este joven se pegó a cierto hombre gentil de aquella región que tenía unos cerdos, el cual lo mandó a su hacienda a que alimentara a sus cerdos. Y este joven terminó tratando de comer de las algarrobas que comían los cerdos, el alimento de los cerdos, de lo que estaban comiendo los cerdos. Este joven que Jesús creó es un símbolo de los pecadores, de los publicanos, de las prostitutas, de lo más bajo de la sociedad, que estaban viniendo a Jesús en arrepentimiento y estaban recibiendo salvación. Y este joven, en esta situación, en medio de su desesperación, cuando no tiene a dónde acudir, sin esperanza, sin alimento, sin vida por delante, al borde de la muerte, vuelve en sí. Y este es un momento crucial de la historia, porque ahí comienza el arrepentimiento. Cuando haces una evaluación verdadera y exacta de tu condición, analizó su situación, estaba al borde de la muerte, sin lugar alguno a dónde ir. En una tierra extranjera, ha quedado agotado debido a su iniquidad y va a perecer. Entonces recuerda que hay una persona que lo ama, el cual tiene muchos recursos y es extremadamente generoso, el cual es su padre. De hecho, él se dice a sí mismo: los siervos de mi padre tienen abundancia de pan. Y se dice a sí mismo lo siguiente: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Literalmente dice: he pecado tan alto como el cielo. Mis pecados son tan grandes como el cielo, y no soy digno de ser tu hijo. No estoy pidiendo que me reconozcas como un hijo, sino que me trates como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus siervos, y trabajar para ganar todo lo que he desperdiciado y poder reconciliarme contigo. Lo que estaba diciendo este joven era coherente con el sistema legalista del judaísmo, que en esencia decía que si quieres ser reconciliado con Dios y quieres ser restaurado, debes hacer una restitución completa. Tal vez aquí por primera vez en toda la historia los fariseos y los escribas estaban satisfechos, porque ese era el pensamiento de ellos. Esperaban una reacción del padre, donde el padre le dijera al hijo: vete de la aldea, avienta polvo sobre tu cabeza, está allí por un tiempo y quizás te dé audiencia, quizás permita que me beses los pies y hagas una restitución completa para ganarte quizás el derecho de regresar. Ese es un sistema legalista, un sistema de justicia personal. Así, decían ellos, es como debería de ser. Pero ¿qué creen? Eso no pasó. El hijo yendo de regreso, dice el texto que el padre lo ve aun cuando estaba lejos. Ahora, ¿cómo podía pasar esto? Para esto el padre debería estar buscándolo. Lo estaba esperando. Así es Dios. Dios es un salvador buscador. Está buscando al pecador y no se rehúsa a recibirlo. El padre ve que su hijo viene de regreso y aquí sucede algo estremecedor.
El padre deja su propiedad y corre a recibirlo. Como dato, para que el padre pudiera correr con una túnica que le llegaba hasta los pies, la tuvo que haber levantado, lo cual era algo vergonzoso. Aún el padre lleva la vergüenza. Quizás la gente de la región pudo haber dicho: este es un padre vergonzoso. Llega el padre, lo abraza, lo besa. El joven le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, ¿qué hace? Llama a sus siervos y les dice: tráiganme el mejor vestido, la mejor túnica, lo cual era un símbolo de dignidad. También les dice: traigan calzado para sus pies, lo cual es un símbolo de relación entre padre e hijo, ya que los esclavos andaban descalzo, pero los hijos usaban sandalias. Además dijo: tráiganle un anillo y pónganlo en su dedo. Le dio dignidad total. Lo recibió como hijo y le dio autoridad total como miembro de su familia, como su hijo legítimo. Esto probablemente dejó sin palabras a los fariseos y a los escribas, porque están convencidos que la única forma de reconciliarte con Dios es ganártelo por ti mismo, mediante tus propias obras, mediante tu propia justicia personal. Y estaban muy orgullosos con sus méritos, los cuales piensan que agradan a Dios, pero ellos no conocen a Dios. Aquí tenemos a este Padre, quien ilustra a Dios en Cristo, quien descendió de la gloria, quien se humilló a sí mismo y anduvo y corrió por las calles llenas de polvo de nuestro mundo, llevó nuestra vergüenza para reconciliarnos y ser hijos de Dios. El Padre es el héroe y no es un salvador que se rehúsa a recibir al pecador. Celebra a todo pecador que viene y recibe a todo pecador, ya que esto es un gozo para él. Y esa es la razón porque las dos parábolas anteriores, en Lucas 15, nos dice que cuando la oveja y la moneda fueron encontradas, hubo gozo y fiesta en el cielo. Jesús estaba diciendo que Dios encuentra su gozo en la recuperación de pecadores perdidos. Quizás puedes verte a ti mismo o a alguien conocido como a este pródigo y sientas que has pecado, tal vez en extremo, pero quiero decirte que hay un Padre que es rico en misericordia, que te está esperando y que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, quien ofrece únicamente por gracia, por pura gracia, la reconciliación completa, y está contento de tomar al pecador vergonzoso y hacerlo un hijo con todos los derechos y privilegios que esto conlleva. Esto es lo que hizo Dios con nosotros por medio de nuestro amado Jesucristo. Esto es gracia. Parte 2. El hermano mayor y el pródigo. Jesús en esta parábola está ilustrando a dos tipos de pecadores. Está el pródigo, el cual es rebelde, irrespetuoso hacia su padre, mostrando menosprecio a su familia, a su nación, y esto lo hace deliberadamente, abiertamente. Es descaradamente pecaminoso. El pródigo es el tipo de pecador extremo, abierto y descarado. Por otro lado, tenemos a su hermano, quien es el pecador secreto, el que esconde el pecado, el que quiere ser visto como moral, como el bueno, el decente, el espiritual, el religioso, justo, el hipócrita. Este hermano es el hijo bueno, el que se queda en casa para trabajar en el campo. Él hace lo que debe hacer. Él obedece a su padre, pero no es menos pecador. Él es hipócrita. ¿Pero por qué digo esto? Podemos ver su reacción cuando el pródigo regresa a casa y su padre le da el perdón total. Mata al becerro gordo y le organiza una fiesta para la aldea entera. Todos están celebrando el regreso del pródigo. En ese momento, el hermano mayor regresa del campo, ocupado de cumplir con su deber, pero haciéndolo con un corazón incorrecto, con resentimiento o probablemente con enojo, deseando quizás que el pródigo hubiera muerto. Él todo lo hace para mantener un estatus, una ilusión de que él es el hijo bueno, pero su verdadera cara
surgió cuando llegó y vio que había una fiesta. Llega, se sorprende, llama a un siervo y le dice: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que no supiera de esto? Podemos ver que él no tenía relación con el Padre. Estaba distante del Padre. ¿Qué está pasando?, le pregunta al siervo. Y el siervo le responde: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta por encontrarlo sano y salvo. El hermano mayor debería estar feliz por esto, pero ¿cuál fue su respuesta? Él estaba enojado por el perdón de su padre, porque su padre perdonó a ese hijo que cometió tales pecados. Este hermano mayor no tenía lugar para la gracia, y aquí podemos observar un punto clave en la historia. Recuerda, Jesús le está contando esta parábola a los escribas y a los fariseos, a la élite religiosa, a los hipócritas, los que están furiosos con él porque recibe y perdona a los pecadores. Para los fariseos esto no tiene lugar en su mundo religioso. La gracia y el perdón dado de manera gratuita no tiene lugar en su mundo religioso. Ellos tampoco entienden el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso denota algo muy importante sobre la gente religiosa, la gente que cree que es justa, la gente que trata de ganarse el derecho de ir al cielo con sus propias obras. Ellos se resisten a lo único que los puede salvar, que es la gracia. Dos tipos de pecadores. Esto nos deja una enseñanza. Es muy peligroso llegar a pensar que con nuestros propios méritos podemos ganarnos el derecho de ir al cielo. Hermano, Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición, si el contenido de este canal, de esta página ha sido de bendición, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook y dejarnos una manita arriba. De esta manera apoyas bastante este ministerio. Dios te bendiga.